Bien, ya está planteado el tema del día, de la semana, del mes, por la repercusión que tiene la salida del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta es la entrevista obligada de la noche. Y con nosotros dos personas que nos pueden aportar mucho al contexto, no solamente al contexto local, sino también al contexto internacional, Gustavo, y por eso invitamos a Gustavo Román Jacobo, asesor político del tribunal, y a Joseph Thompson, que no solamente en su condición de director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, sino también y muy particularmente en su condición de director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, que es una organización que tiene mucho peso en el conglomerado de instituciones electorales en nuestro continente. Nos pueden aportar. Yo quisiera preguntarle primero a Gustavo Román, darle las gracias a ambos por la aceptación y preguntarle a Gustavo de primero ¿cuál es su acercamiento después de estas horas que han transcurrido? ¿Cómo esto el Tribunal Electoral lo puede digerir después de la decisión del presidente? Y ya iremos viendo en los próximos minutos un poco, digamos, el reacomodo, pero como decía Gustavo, hay mucha institucionalidad. Vamos a cambiarle el micrófono un momento, esto en vivo, por supuesto. Vamos a cambiarle el micrófono a Gustavo Román primero, y entonces me dirijo directamente a Joseph Thompson para pedirle, Joseph, muchas gracias, buenas noches. Quisiera que nos hicieras tu primera aproximación al tema, lo que esto significa en el contexto de los organismos electorales internacionales, si hay antecedentes de una situación como esta, donde el presidente del tribunal sale anticipando una sombra de duda sobre el proceso electoral, e independientemente de que en lo legal ello no implicara una imperiosa necesidad de hacerlo para el presidente del tribunal electoral. Joseph. Bueno, sí, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Ciertamente era algo que no esperábamos cuando nos levantamos esta mañana. Realmente ha sido un tsunami, como decían ustedes, una bomba en términos de una información que no esperábamos tener en el transcurso del día. Sobre todo tratándose de una figura como la de Luis Antonio Sobrado, que es alguien particularmente respetado a nivel nacional e internacional. Es una figura también muy activa en las asociaciones de organismos electorales de América Latina. Y esto no solamente en el plano, digamos, de la interacción con sus colegas, sino también en el plano académico, en donde es una figura muy destacada, un académico que ha escrito mucho sobre los temas electorales, muy respetado, un disertante, invitado internacional, de modo que esto también ha tenido repercusión internacional. Nadie esperaba que el presidente del Tribunal de Costa Rica, por una situación que, digamos, la ley no lo obligaba a dar ese paso, ni tampoco la jurisprudencia del tribunal iba en ese sentido, tuviera una objeción de conciencia o una situación de incomodidad que pudiera sentir que hacía daño a la imagen de la institucionalidad electoral y tomara pues esta decisión, que es una decisión pues muy dura, ¿no? Porque imagínense ustedes que no estamos hablando de acabar con un puesto, estamos hablando de cerrar una carrera, estamos hablando de alguien que tenía décadas en el Tribunal Supremo de Elecciones y, como les digo, alguien muy respetado y que evidentemente pues en teoría hasta hace unos días lo habríamos imaginado varios años más en el tribunal. Sí. Gustavo, apuntando en esa misma vía y contextualizando el caso a lo largo de este largo día informativo para prensa y política, dado que, como decía Joseph, él no tenía la obligación de renunciar, es muy bueno que podamos, digamos, replantear en términos de nuestra audiencia en Zoom electoral, que es la decisión o cómo fundamenta la decisión de hacerse a un lado, dejando el proceso electoral apenas en sus primeros días de inicio. Gustavo. Muy buenas noches, Vilma. Muy buenas noches, Gustavo, Álvaro, Ernesto, y un honor también compartir con Joseph. Un gusto estar en Zoom electoral, a pesar de que sea en el día y a propósito del tema que nos convoca.
Don Antonio Sobrado tenía dos opciones legales ante sí. Una era mantener la línea de interpretación, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones sobre el régimen de incompatibilidades y mantenerse en su cargo y arbitrar el proceso. Ya el tribunal había dicho, por ejemplo, en 2016, que no surgía la incompatibilidad colateral, salvo en el caso de los hermanos o hermanas, de modo que no había incompatibilidad con una cuñada. Esa era una posibilidad. La otra era presentar la inhibitoria y podía caber la posibilidad de que el tribunal variara su interpretación y acogiera esa inhibitoria, lo que hubiera significado que don Antonio se separara del proceso electoral y se fuera a su casa medio año, 6 meses, inclusive con su salario íntegro, porque así lo dispone el Código Electoral en su artículo 7. Frente a esa disyuntiva, que es una disyuntiva legal, que son las opciones que le presentaba nuestro ordenamiento jurídico y que eran su derecho y su prerrogativa, don Luis Antonio lo que hace es poner a un lado, hacer a un lado la discusión legal y renunciar a su cargo, estimando que con ello presta un servicio a la reputación, a la credibilidad, al prestigio, a la confianza del Tribunal Supremo de Elecciones entre los costarricenses. Yo creo que una de las lecciones, al menos la que yo he venido masticando a propósito de esta decisión de don Antonio, es que nosotros no podemos controlar las circunstancias de nuestra vida, escapan de nuestras manos las circunstancias de nuestras vidas, pero lo que sí tenemos a la mano es cómo vamos a reaccionar frente a las circunstancias que nos presenta la vida, y él ha decidido reaccionar dando una última lección de civismo con esta decisión. Gustavo Ara, ya te incorporo en la conversación. La razón legal es condición básica, pero no suficiente en el entorno mediático, político y de fraccionamiento de nuestro sistema de cara a un proceso que va a ser muy complejo por lo que implican las redes sociales, por lo que implican, digamos, los intereses en pugna, habida cuenta de la cantidad de oferta electoral que tenemos. La razón legal, te insisto, era básica, pero no suficiente. Era básica, no suficiente, y efectivamente hay 3 elementos que a mí me llaman poderosamente la atención en esta situación. La primera de ellas es el tema de la experiencia. Don Luis Antonio Sobrado tenía sobrada experiencia, a propósito de su apellido, para, digamos, procesos que eran altamente complicados, como fue el proceso del referéndum, en donde le toca ser magistrado presidente. Le corresponde también el proceso 2010, una primera vez que llega una mujer al poder. Efectivamente estuvo como magistrado antes, en 2006, cuando la votación era muy ajustada. Efectivamente también estuvo en 2 ocasiones en que el bipartidismo se rompe. Y ahora le tocaba esta condición, digamos, en donde efectivamente se requería de esa experiencia, ¿no? Un fraccionamiento muy alto. Entonces, efectivamente, es donde uno dice, bueno, el tema de lo jurídico no alcanzaba, pero el tema de lo político, con sobrada razón, merecía precisamente tener ahí una experiencia muy clara. El segundo elemento que me parece importante es el tema de la credibilidad. El Tribunal Supremo de Elecciones es, como bien lo señalaba don Joseph, un ente, digamos, a nivel internacional, ¿verdad?, sobre el cual está la mirada internacional, y que me parece que eso es importante, pero también, por otro lado, es un tema de que las encuestas nacionales, que por ahí la pusieron sobre el tapete, de que efectivamente el Tribunal Supremo de Elecciones venía perdiendo supuestamente credibilidad, esto es algo que, digamos, no hay tal. Primero, no le corresponde únicamente al Tribunal Supremo de Elecciones, esto corresponde, digamos, a un tema de carácter institucional generalizado. Y lo otro es que tampoco corresponde a la figura del presidente llevar sobre sus espaldas, digamos, la credibilidad de un órgano completo. Hay mucho más robustez detrás del Tribunal Supremo de Elecciones, que hace pensar que efectivamente no es solamente el presidente que lo lleva a cabo. Hay todo un funcionariado, hay toda una experiencia, hay todo un procedimiento que está ahí atrás. Entonces todavía me sigue faltando, digamos, elementos jurídicos que justifiquen una salida que en lo político no necesariamente, digamos, requería de esta salida, y que probablemente hubiese sido suficiente como para no tomarla en consideración.
Usted está diciendo que no, que no necesariamente era la vía la renuncia. Respeto la decisión de don Luis Antonio Sobrado, pero creo que la renuncia, digamos, en ese caso demuestra o busca ser una conducta ejemplarizante para otros ámbitos. Joseph, tu experiencia internacional. En Costa Rica decimos que todo menos la renuncia. Y por supuesto esto ha generado un cisma, ¿verdad? Ha dejado a todo el mundo sorprendido, boquiabierto, ¿verdad? No es parte de la cultura política y del ejercicio de lo público en Costa Rica la renuncia. ¿Cuál es tu lectura? ¿Era el camino necesario? ¿Por ahí tenía que transitar? Porque si el magistrado presidente se quedaba en el cargo, aún inhibiéndose, podía articularse que estaba detrás de una decisión que beneficiara o perjudicara al Partido Patria Justa que lleva la presidencia a Rolando Araya y a su candidata a la vicepresidencia, su propia cuñada. Pues sí, es todo un tema a debatir, si la renuncia era lo que correspondía, pero eso desde el punto de vista objetivo, ¿no? Claro. De si era lo pertinente o no lo era. Yo conozco muchas situaciones en América Latina, nosotros trabajamos en todo el continente y estamos en contacto con organismos electorales de toda la región y conozco situaciones mucho más comprometedoras para presidentes y para integrantes de organismos electorales que no llevaron ni a una renuncia, ni siquiera a una consideración del tema. Lo que pasa es que aquí tenemos que rescatar la figura de Luis Antonio Sobrado. Y es una persona, quienes lo conocemos, sabemos que es particularmente recto, particularmente apegado a principios éticos. Y lo que interpretamos es que él sintió que lo que correspondía era este acto, que no solo es un acto muy noble, sino que es un acto de sacrificio. Está sacrificando años de carrera, está sacrificando una posible pensión que lo esperaba al cabo de unos cuantos años y que no la va a tener ahora. Sacrifica, que la tendrá, pero en otras circunstancias, sí, en otro cargo, ¿no? Y también sacrifica, pues, toda una trayectoria en donde, como les decía antes, ha acumulado, pues, mucho prestigio. Entonces, lo cierto es que es un poco dar un paso al lado y la gente en otros países un poco se rasca la cabeza y dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué por ser cuñado de una aspirante a una vicepresidencia de una fórmula específica se va a retirar una persona con tanta trayectoria, con tanta experiencia, que le aporta tanto al tribunal y que le aporta evidentemente al país en su servicio, ¿no? En un país tan pequeño, donde además todos tenemos un nexo de familiaridad, de consanguinidad o afinidad de alguna naturaleza con alguien. Esto es una circunstancia que el tribunal ha vivido, digamos, como un embate permanente cuando se ha intentado hacer señalamientos o beneficios en una contratación o de cualquier otra naturaleza. Gustavo Román, lo cierto es que el mismo magistrado presidente, como lo señalaban Joseph y Gustavo Araya, no quería poner en juego la credibilidad del proceso electoral, siendo este tan complejo. Y me gustaría que refirieras cómo se instala, se posiciona la nueva conformación del tribunal con Eugenia Zamora como vicepresidenta, ahora como presidenta interina, y cómo es la circunstancia, lo interno del propio tribunal en este momento que esto cayó como un meteorito. Sí, es importante recordar que los organismos electorales no producen solamente cédulas o elecciones. El bien más preciado que producen es confianza, es credibilidad, que no es poca cosa. Y proteger eso debe estar por encima de todo. Yo creo que la decisión fue precisamente en esa dirección. Y esa misma confianza yo creo que se tiene que ver fortalecida a partir de la decisión. No solamente porque refleja una actitud de excesivo celo por el
el rigor ético, la transparencia, la corrección, el cuidado incluso de las formas, la estética, si me lo permiten, en la conducción de un proceso tan delicado como es un proceso electoral, sino porque además detrás de la organización hay un equipo sólido, solvente. No hay en el Tribunal Supremo de Elecciones magistrados improvisados. Todas las personas que están ahí, empezando por doña Eugenia María Zamora Chavarría, son expertos electorales con muchas elecciones a cuestas, con publicaciones académicas sobre el tema, como decía Joseph Thompson, reconocidos en las Américas por su trabajo en materia electoral, y bajo los magistrados también un equipo de funcionarios con mucha experiencia en la gestión de los procesos electorales. Son más de 70 años de credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones, así que yo creo que los costarricenses pueden confiar en eso. A partir de este momento, efectivamente, doña Eugenia Zamora ejercerá, a partir de las vacaciones, de don Luis Antonio, la magistratura, la presidencia del tribunal, de manera interina, y el tribunal tendrá que, una vez sea efectiva la renuncia de don Antonio el 16 de diciembre, hacer dos cosas: sortear cuál de sus 4 suplentes se integrarán para conformar el tribunal de 5 y votar para escoger la persona que ejercerá la presidencia del tribunal durante este proceso electoral. Claro que ahí uno podría, digamos, suponer que entre los integrantes de mayor experiencia, me refiero a la magistrada Zamora, al magistrado Max Esquivel, se tomaría decisión tan significativa, apuntando, claro, a la presidencia interina ya de doña Eugenia. La ética y la estética, planteaba Gustavo Román, me encantó esto, y en la misma línea de lo inusual que resulta una dimisión de este tipo, un hacerse a un lado frente al platillo más importante, que es el proceso electoral. Sobre todo, entiendo yo, este era el último proceso electoral que iba a tener don Luis Antonio Sobrado. Eso tiene una lección que hay que anotarla muchas veces. Sin duda, yo decía temprano que lo primero es que con el comportamiento, con la decisión de don Luis Antonio Sobrado, se enviaba un mensaje muy claro al resto del mundo, ¿verdad? Al resto de los países democráticos, en donde no solamente decir, bueno, también en Costa Rica tenemos momentos, ¿verdad?, en donde la democracia se pone en juego, más o menos relativamente, cada quien según sus propias condiciones, pero también enviaba un muy buen segundo mensaje que me parece que es importante, y es cómo lo solucionamos, ¿verdad? Cómo apegado a principios y cómo apegado, digamos, a una caracterización de la democracia, el ejercicio de la democracia propiamente, se estaba dando, digamos, esta situación. Insisto, sin tener la necesidad de hacerlo, porque desde el punto de vista político uno tiene que ser mucho más frío, ¿verdad? Si el elemento legal no da pie para lo suficiente, digamos, no hay un marco normativo que lo exija, evidentemente aquí la salida más rápida era quedarse. Pero la más fácil. La más fácil. Y la que estaba pegada a la ley. Sin embargo, opta por no hacerlo, pero con esto me llama la atención algo que señalaba Gustavo también respecto a la ética y la estética, y lo que decía don Joseph, porque hay un tema que, digamos, ahora le suma. Es increíble, pero digamos, la salida de don Luis Antonio Sobrado, pese a que uno lo puede ver como una baja sensible, le suma a la credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones hoy probablemente es más fuerte, y probablemente después de todo este socollón, ¿verdad?, tengamos una institucionalidad mucho más robusta, mucho más fuerte desde el punto de vista no solamente perceptual, sino real, ¿verdad?, ya con un antecedente muy claro de cómo responder ante estos casos. En la mínima. O sea, esto no es ante la máxima situación, no, esto es ante la mínima situación que se presente, en donde haya un viso de incredulidad, un viso de, digamos, de dejar en tela de juicio el papel que juega el tribunal. Ya no lo hay, ¿verdad? Ya más bien ahora sale un tribunal fortalecido, y eso me parece que es un acto que hay que reconocerle al propio magistrado Sobrado, así como al conjunto, digamos, de personas que lo acompañan en el Tribunal Supremo de Elecciones, porque esto tuvo que haber sido una decisión, pienso yo, ¿verdad?, sometida también a consideración más allá del fuero interno. Joseph,
hablando de elecciones, y usted como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral de América Latina del Instituto de Derechos Humanos, estamos viviendo un momento difícil. Tenemos un proceso al lado en el norte con un tribunal electoral de una votación, porque eso no es una elección, que no tiene obviamente ninguna dificultad en dirimirse porque no es real, ¿verdad? No cumple la máxima aquella del proceso electoral donde las reglas son claras y los resultados inciertos. Aquí ya sabemos cuál es el resultado con la elección de Daniel Ortega. Sin tribunal electoral, lo mismo pasa en otros entornos donde se está arremetiendo contra el Poder Judicial, la Sala Constitucional o el Tribunal Supremo de Elecciones o como se llame en cada país. ¿Ello qué dice para nosotros mismos? Bueno, en primer lugar yo quiero remarcar lo que Gustavo decía antes. Estamos hablando de una institucionalidad electoral muy sólida. Es cierto que perder al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones es una baja sensible y perdemos experiencia, perdemos conocimiento, perdemos liderazgo. Pero tenemos una institución muy sólida, muy firme, un ejemplo para organismos electorales de la región. Sigue poniéndose Costa Rica como ejemplo, de tal manera que no está en riesgo en lo más mínimo el proceso electoral. Contamos con magistrados y magistradas muy capaces, tenemos equipos de trabajo, tenemos sistemas y tenemos todo ese micromundo electoral en donde Costa Rica sigue siendo un ejemplo. Y sí, hay países en América Latina en donde lamentablemente las elecciones son solo ya una fachada tenue democrática, pero detrás ya no queda nada. Y lo cierto del caso es que me parece que con una muestra de elegancia como la que ha tenido Luis Antonio Sobrado hoy, se demuestra cómo se releva lo importante de esta institucionalidad y que entonces que no atraviese ninguna sombra de duda y que no pueda ser objeto de ninguna interpretación. Y eso está muy lejos de otros países en la región que lamentablemente o tienen estas votaciones que no son elecciones. En esta materia decimos que si no hay carácter auténtico no es una elección, ¿no? Y para que sea auténticos tiene que ser varios las opciones que tenga el electorado. Pero lo cierto es que yo sé que América Latina está viendo lo que pasó en Costa Rica y, como les digo, probablemente muy sorprendidos por un lado, pero muy impresionados por otro, porque revela un profundo respeto por el valor del Tribunal Supremo de Elecciones y lo que representa para la democracia de este país y por parangón en la región. Sí. Permítanme, Gustavo Araya decía hace unos minutos que esto debe haber supuesto una consideración, digamos, ya de orden colegiado, pero también hay que, no se puede soslayar que el magistrado presidente Luis Antonio Sobrado ha pasado por el tamiz de una situación familiar muy compleja. Y yo quisiera que escucharan, caballeros, y ustedes que nos acompañan esta noche en Zoom Electoral, el audio de don Rolando Araya en una entrevista que le concede a nuestro compañero, colega Danilo Chávez del medio digital La Reacción. Danilo accede a una reacción de don Rolando Araya sobre el caso porque en alguna medida, ¿verdad?, se ha rumorado si había alguna intencionalidad con el nombramiento de su candidata a la vicepresidencia y cuarto lugar por San José. Entonces vamos a oír este audio. Cuando decidimos pedirle a Ana Lupita, que fuera vicepresidente, eso fue faltando virtualmente 2 días para la asamblea. Ella me llamó el sábado de que ya le habían dicho que no era, o sea, que no era compatible, que había un choque y que su cuñado, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, tenía que inhibirse. Bueno, yo le agradezco a ella
que a sabiendas de que una no aceptación de ella en las puertas de la Asamblea me habría creado un problema muy serio, porque yo no hubiera podido resolver ese asunto en 24 horas de ir a buscar una candidata a la vicepresidencia. Habría tenido que improvisar y posiblemente por la emergencia habría podido hasta cometer algún error en ese sentido. De manera que no lo supimos nosotros, o sea, y por lo menos yo no lo supe en el momento que le pedí a Lupita que me aceptara ser candidata a vicepresidenta. Ella lo supo, ella tuvo conocimiento del problema y tomó la decisión de mantenerse. Yo diría en un acto, un gesto de solidaridad conmigo a sabiendas del problema que una no aceptación a esas alturas me habría generado, nos habría generado como partido. Cualquier otra cosa es simple especulación. Eso de que usted me esté preguntando a mí, de que en virtud de que yo he sido crítico del Tribunal Supremo de Elecciones, de que se hubiera hecho una cosa como conspirativa en este sentido, y descarte absolutamente ese punto. Descártelo totalmente. Eso no me dio en ningún aspecto. Lupita ha sido amiga mía a nivel de hermandad durante muchos años, décadas de cariño y amistad, y la escogí justamente por lo que yo la conozco. Jamás ni sabía del problema, y mucho menos hubiera tenido yo la malicia de haber hecho una cosa de estas que habría sido propio de una astucia ratonil, de lo que no hago gala. Don Rolando Araya, Gustavo Araya, él dice que él no sabía nada, que Lupita sí sabía, la candidata, y que ella optó por seguir adelante sabiendo que su cuñado tenía un problema enorme. Entonces se exonera, digamos, en términos políticos, y la circunstancia queda en el ámbito familiar. Ser cuñado, don Luis Antonio, no fue hace 2 días, antes de la inscripción. Ser cuñada era de hace varios años. Décadas. Y si don Rolando Araya reconoce que la conoce literalmente, y lo cito textualmente, durante décadas de cariño y amistad, conocía que efectivamente era cuñada de don Luis Antonio Sobrado. Claro. Entonces, digamos que la designación de doña Lupita no fue del todo inocente, por decirlo de alguna manera, o no a sabiendas de que había una condición establecida, y por lo tanto, digamos, si bien es cierto, uno no puede caer en el tema del complot, era algo que se sabía, y ahí tengo mis dudas respecto a que don Rolando tuviese que, digamos, el problema de solucionar esto 24 horas antes de la inscripción de las candidaturas. Esto es política, en efecto, esto es política. Perdón, Vilma, sí. Y hay un apunte que no me puedo quedar con abejón en el buche. Cuidado, y efectivamente en Costa Rica, para no irnos por la dimensión del marco normativo, nos vamos por la dimensión, digamos, de los portillos que permiten para este tipo de presiones a los organismos electorales. Entonces, no nos extrañemos si de repente aparecerán más familiares por ahí nombrados por pura casualidad, a pesar de años de conocimiento, precisamente para inhibitorias y este tipo de cosas. Hay que llevar esto con cuidado. Me parece que es un tema no menor, y que tenemos que tenerle el ojo puesto quienes estamos detrás de este escrutinio público. Claro, porque así puesto, pues si la ensarta pierde, y si no también. Joseph, esto es política, y esto es todos los días. Por más, como usted decía, hay gente que no se va del puesto, se sostiene en la mesa. ¿Cuál es su lectura de lo que oyó? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la renuncia, como la planteó el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, es un acto inusual cuando estamos acostumbrados a ver que la gente más bien se aferra a los puestos, ¿no? Y que trata de buscar cualquier justificación, y aquí no habiendo ni una razón legal ni una razón jurisprudencial, lo que hay es una razón de profunda ética personal.
y de profundo respeto por la institucionalidad electoral. No en vano le ha dedicado tantos años de su vida. Y lo cierto es que en cuanto a las manifestaciones sobre la designación, no creo que me corresponda a mí, digamos, referirme a eso, pero sí creo que nos deja también una lección de que tenemos que analizar las consecuencias de las postulaciones que hacemos, porque estas consecuencias no solamente tienen que ver con, digamos, la popularidad o la eventual éxito electoral de la postulación, sino que pueden tener consecuencias en el funcionamiento de nuestro sistema de gobierno y en nuestro régimen electoral. Entonces, una cosa que creo que de las lecciones que tenemos que sacar es analizar con más cuidado las repercusiones que pueden tener este tipo de nominaciones o designaciones. El juego electoral es demasiado serio para poder festinarlo. Yo quisiera agradecerle, Joseph Thompson, por su participación aquí en vivo en Zoom Electoral y darle el micrófono para un cierre a Gustavo Román, que no quería ponerlo en la tesitura estrecha de la circunstancia familiar, pero que por supuesto como vocero del Tribunal Supremo de Elecciones puede aportar y cerrar. Sí, bueno, ahí, Vilma, voy a tratar de emular, de seguir la ética y la estética de don Luis Antonio Sobrado, no valorando y no comentando las consideraciones políticas o personales detrás de la decisión de un partido político y de una postulación. Yo quisiera reafirmarle a la ciudadanía, a los costarricenses que cuentan con un organismo electoral, permítanme la inmodestia de lujo para arbitrar el proceso electoral que va a conducir con la autoridad y con la serenidad de su prestigio y de su buen hacer las elecciones de febrero y eventualmente de abril, y que pueden despreocuparse de la organización del proceso y ocuparse mejor en analizar las opciones que se están ofreciendo, las candidaturas, quiénes son esas personas, cuál es su fibra y qué es lo que le ofrecen al país en sus ideas y en su fibra moral también, para hacer una buena decisión, porque nuestro país se merece que hagamos una buena decisión en febrero. Absolutamente. Muchísimas gracias, Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, Joseph Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Centro de Promoción Electoral de América Latina, adscrito al instituto. Ha sido de verdad un honor y les agradecemos mucho la prontitud de la respuesta para acompañarnos esta noche. Son los 8:44 minutos de la noche. Vamos a una pausa, regresamos. Usted está aquí en Zoom Electoral.